Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien, espero se encuentren de lo mejor. Ahora estamos bastante emocionados, traemos un nuevo lanzamiento para todos ustedes. Antes de empezar, les pido que por favor dejen un like, que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones para que se puedan enterar de lo que yo subo de una manera muy constante. A ver si les llama la atención ver algo de lo que subo. Ahora, pues como ya había dicho, traemos a Hunt. Es una banda que se forma en lo que es Fresno, California, en Estados Unidos, como todos se deben de imaginar. Se dedican a hacer heavy metal dentro de la vena más tradicional y más pura de lo que es la corriente inglesa. Esta banda ha estado sumamente activa, como si fuera un Black Sabbath en los años 70 o un Motorhead al final de estos mismos. Nada más y nada menos que 6 discos de estudio de 2018 para acá. El que vamos a hablar hoy sale el pasado 2 de abril del 2021 y pues tiene 10 canciones, 38 minutos 47 segundos. El sello que se anima a sacar este álbum es Church Recordings. Y pues bueno, ¿qué podemos juzgar de este disco? Pues de la banda, en realidad porque no cambia mucho su estilo. Hunt tiene un logo bastante bello que me llama mucho la atención, que puede ser combinado y está siendo combinado en muchos colores. Creo que ese es uno de los puntos que acierta la banda. Las portadas pues son como de dibujos, como si fueran cómics antiguos y me agradan bastante. Se ven como un poco precarias, un poco primitivas, por decirlo así, porque pues no es como que se vean muy novedosas y hacen como que el efecto de que se vea antiguo, mismo de la corriente, como si hubiera sido pues de la corriente ochentera. Creo que es el disco más largo que tiene la banda y pues en realidad no es como por juzgarlo a este trabajo en particular, porque pues como ya dije, todo lo que ha hecho la banda se parece mucho. Abrimos con Beautiful Distraction, que es la canción homónima de este trabajo. Básicamente tenemos un riff bastante bueno que puedes recordar fácilmente, que te llena, que es muy efectivo, que es muy sólido, como ustedes lo quieran ver, que es lo que te definitivamente te va a introducir en lo que es la canción o en la banda incluso. Tenemos alrededor de toda la canción, tenemos solos de guitarra que son, si bien no muy pensados, no muy técnicos y todo acá, pero son lo que debe de tener a fuerza si quieres ser una banda tradicional que siga todos los principios, todas las reglas de lo que es esta corriente musical. Aquí pues lo tiene. Luego están los coros que son bastante importantes en la banda. Están hechos extraordinariamente, hacen que te enganches más, que te conectes más, que sigas escuchando cada pieza por sí sola o pues que te adentres a escuchar todo el material de una vez. La verdad es bastante corto y yo creo que esto beneficia a la banda porque puedes así captar a más seguidores y que no se cansen y a lo mejor hasta pueden buscar más de la banda porque pues ya tienen hasta para elegir, la verdad. En realidad, todos los aspectos que acabo de decir, cada elemento que son como los más importantes, los tiene cada una de estas canciones. A veces se baja un poco la velocidad, se cambia algo un poco más lento, pero no medio tiempo, y que resulta más acogedor o que es como si yo lo veo como una metáfora de como si te puedas tirar después de correr, como si pudieras descansar un poco. Lo que más me gustó o lo que más resalto de la banda es que en tanto tanto esta producción como las anteriores tienen un sonido no muy bueno, una calidad de sonido no extraordinaria. Yo lo juzgo de una manera buena, le doy el visto bueno. ¿Por qué será así? Yo creo que es como para conservar
todavía más lo que es la esencia ochentera, y de que se estaba empezando a hacer todo esto un poco no tan apoyados, y entonces tratan como de hacer remembranza, como de recordarnos todo esto. Es un disco muy recomendable por lo que ya había dicho, la remembranza muy bien hecha, muy increíble que lograron hacer. En realidad no es un disco que destaque por lo grandioso que es, o sea, sí es grandioso, pero no sé si me logro explicar, sino que no lo destaco por ser bueno, sino por encargarse de hacer todo lo que puede demostrar a la perfección. Está muy recomendado para los amantes de ese tan amado heavy metal británico, porque pues ahí está todo lo que puede ofrecernos. No tan solo este disco lo recomiendo, toda la discografía de la banda está en excelentes condiciones. Ahí por si quieren elegir, por si juzgan por las portadas, o si simplemente no tienen tiempo para escuchar demasiado. Esto es todo lo que yo les quería comunicar en este día. No queda más que decir. Nos vemos en el siguiente video.